Ingeniería en Alimentos de la Universidad Nacional del Chaco Austral. En el siguiente video desarrollaré un seminario que nos asignaron en la cátedra de Álgebra Lineal y Geometría Analítica. En esta oportunidad voy a tratar el caso del hiperboloide de dos hojas. No solamente explicaré sus aplicaciones, sino que también realizaremos todas las especificaciones geométricas del caso, su ecuación cartesiana, el tipo de gráfico que se da en cada uno de los planos cartesianos y finalmente el gráfico del hiperboloide de dos hojas empleando el software matemático de GeoGebra. A continuación explicaré qué son las superficies cuádricas. Llamaremos superficies cuádricas o simplemente cuádricas a toda superficie cuya ecuación sea de segundo grado. Se puede observar en la pantalla, donde los coeficientes de los términos de segundo grado son constantes y por lo menos uno de ellos es diferente de cero. Esta superficie no se altera si llevamos la ecuación a una forma algebraica más simple por medio de una transformación de coordenadas. Ahora definiré lo que es un hiperboloide. Es una superficie cuádrica centrada y está engendrada por el desplazamiento de una elipse, de manera que los extremos de sus ejes principales se mueven uniformemente entre sí. Cuenta con tres ejes y tres planos de simetría que concurren en el centro de simetría del hiperboloide. Hiperboloide de dos hojas. Dada la ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1 y fijando un sistema de referencia conveniente, el conjunto de puntos del espacio que satisfacen la ecuación anterior recibe el nombre de hiperboloide elíptico o hiperboloide de dos hojas. Para identificar el eje hacia donde abre el hiperboloide, hay que ubicar la variable que es positiva. Para poder trazar la superficie cuádrica se tienen en cuenta los siguientes aspectos: interceptos con los ejes coordenados, trazas, simetría con respecto a los ejes, planos coordenados y al origen, secciones planas paralelas a los planos coordenados y la extensión. Ahora pasaré a desarrollar mi ejercicio asignado, que tiene como ecuación general menos 4x al cuadrado menos 2y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 16. Para poder desarrollar los puntos anteriormente mencionados, es conveniente pasar esta ecuación a la ecuación canónica. Esto se hace dividiendo toda la ecuación por 16, teniendo como resultado una nueva ecuación que es menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 8 más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Ahora pasaré a explicar el primer punto, que es la intersección con los ejes coordenados. Si la superficie intercepta los ejes coordenados, los puntos de intersección tienen dos coordenadas nulas y una distinta de 0, exceptuando el origen de coordenadas. Para la intersección con el eje X y el eje Y no intercepta. En cambio, en la intersección con el eje Z se obtiene dos intersecciones, el punto 1 que es 0, 0, 2 y el punto 2 que es 0, 0, menos 2. Su intercepto con el eje Z es el punto cuyas coordenadas se puede decir que es 0, 0 más menos 2. El signo positivo del coeficiente de la variable z nos indica que el eje del hiperboloide es precisamente el eje z. Los signos negativos en las demás variables sirven para indicar que se trata de un hiperboloide de dos hojas. Como segundo punto tenemos las trazas, que son la curva de intersección de la superficie con el plano coordenado,
Para hallarlas se debe hacer una variable igual a 0. En el plano xy, la variable que es igual a 0 es la z. Esto determina un conjunto vacío, indefinido. En el plano YZ se iguala la variable x a 0. Esto define una hipérbola. Representa una hipérbola con centro en el origen de coordenadas, vértices reales en 0, 0 más menos 2 y el eje focal coincide con el eje z. Se puede observar el gráfico. Luego, en el plano xz se iguala la variable y a 0. Esto también es una hipérbola, con centro en el origen de coordenadas, vértices reales en 0, 0 más menos 2 y el eje focal coincide con el eje z. Se puede observar el gráfico en pantalla. Como punto 3 tenemos la simetría, que pasaré a explicar cómo se dan los distintos coordenados. Por ejemplo, en los planos coordenados, el punto simétrico de P, X y Z respecto al plano tiene la misma abscisa y ordenada que P, y cota es igual pero de signo contrario. En el caso de ejes coordenados, un punto simétrico a un punto P, X y Z respecto al eje X son X menos Y menos Z, donde cambian de signo la ordenada y la cota manteniéndose la abscisa. Y en el caso de origen de coordenadas, si dos puntos son simétricos respecto a los tres planos coordenados, será también simétrico respecto al origen. Ahora aplicaremos la simetría con respecto a los planos coordenados en nuestro ejercicio. En el caso del plano YZ, debemos sustituir x por menos x en la ecuación, quedando menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 8 más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Esta ecuación nos altera. En el plano xy debemos sustituir z por menos z en la ecuación, quedando menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 8 más menos z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Observamos que la ecuación tampoco se altera. Y en el caso del plano xz sustituimos y por menos y en la ecuación, quedando menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 8 más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. También observamos que la ecuación nos altera. Al no alterarse estas ecuaciones significa que hay simetría con respecto a todos los planos coordenados. Ahora pasaremos a la simetría con respecto a los ejes coordenados. Se deben sustituir dos variables por su opuesto. En el caso del eje X, sustituimos y por menos y z por menos z, quedando a continuación menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 8 más menos z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Observamos que la ecuación nos altera. En el caso del eje Y sustituimos x por menos x y z por menos z, quedando menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 8 más menos z al cuadrado sobre 4 igual a 1. La ecuación en este caso tampoco se altera. En el eje z tenemos que sustituir x por menos x y por menos y, quedando menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 8 más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Observamos que las ecuaciones no se alteran, por lo tanto hay simetría con respecto a todos los ejes coordenados. Ahora pasaremos a la simetría con respecto al origen de coordenadas. Esta se halla al sustituir las tres variables por sus opuestos, como sería x por menos x, y por menos y, z por menos z, quedando
menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 8 más menos z al cuadrado sobre 4 igual a 1. También observamos que como la ecuación no se altera, la superficie también es simétrica con respecto al origen. Ahora pasaremos al aspecto de secciones planas. Estas nos permiten conocer, analizando las curvas de intersección de la superficie con cada uno de esos planos, la configuración de la misma en el espacio. Para hallar las secciones planas paralelas, se debe sustituir cada variable por una constante k. En el caso de secciones paralelas al plano x, y, se sustituye z igual a k. En este caso, la curva será una elipse siempre que k sea mayor a 2. Luego, en las secciones paralelas al plano y, z, se sustituye x igual a k. Estas curvas serán hipérbolas con eje focal paralelo al eje z. Y por último, en las secciones paralelas al plano xz, se sustituye y igual a k. Estas curvas también serán hipérbolas con eje focal paralelo al eje z. Como último aspecto tenemos la extensión. Esta se basa en analizar la locación general de la superficie en el espacio coordenado, indicando si la misma es cerrada o indefinida. Esto, analizando nuestro ejercicio, podemos decir que su ecuación es una superficie de extensión abierta o indefinida, ya que las variables x e y toman cualquier valor real, mientras que la variable z cumple con z mayor a más menos 2. Una vez estudiados los elementos, se procede a graficar el hiperboloide de 2 hojas. Se lo puede apreciar en pantalla. Este gráfico fue hecho con ayuda del software matemático de GeoGebra. Muchas gracias y espero que haya sido de mucha ayuda para poder entender mejor el tema y para poder desarrollar este ejercicio.